Señor, abre mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y luego de un merecido descanso vamos a mirar la palabra de hoy como un gran regalo que el Señor tiene para ti y para mí, que es parte también de un envío, y está tomada del Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos 30 al 34. En aquel tiempo los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo: vengan conmigo a un lugar solitario, para que descansen un poco, porque eran tantos los que iban y venían, que ya no les dejaban tiempo ni para comer. Jesús y sus apóstoles se dirigieron a una barca hacia un lugar apartado y tranquilo. La gente los vio irse y los reconoció. Entonces de todos los poblados fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Cuando Jesús desembarcó, vio una numerosa multitud que lo estaba esperando y se compadeció de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, estamos ante una escena muy tierna donde Jesús recibe a sus primeros discípulos que había enviado de dos en dos. Se vuelve a reunir con ellos. Es un reencuentro después de una actividad misionera intensa, porque además ellos están prácticamente en ensayo y error de lo que era la primera comunidad misionera. No sabemos si estos son solo los 12 o si eran todos esos 120 o más que llamaban los discípulos. Pero a estos que llamó les dijo: vengan conmigo, vamos a descansar. Ellos querían con emoción contarle todo lo que estaba pasando, pero Jesús los detiene como diciendo: ya trabajaron mucho, ahora vamos a convivir, pero además a descansar, para que no solamente pudieran hablar, sino también escuchar y encontrarse con Dios. Son las características de ese entorno que Jesús desea, porque cuando dice Él, vamos a un lugar desierto, solitario, casi silencioso, ese es el lugar que a Jesús le gusta para orar. Entonces a eso invita a sus discípulos. No necesariamente aquí está diciendo vamos a rezar, sino vamos a convivir, pero en un clima de oración, porque se repite el tipo de escena que él mismo busca para sus momentos de oración personal. Recuerden que los judíos, tanto por la mañana como antes de dormir, tienen momentos de silencio y de intimidad para encontrarse con Dios, en el que rezan el Shema y otra serie de oraciones que les ayudan a hablar con Dios, pero también a escucharlo, a escuchar sus intuiciones. Eso era lo que Jesús quería que ellos también aprendieran, que no solamente era el trabajo, sino que también era el descanso, y que eso junto hacía la vida de oración. Recuerdo que el cardenal Maria Martini decía mucho que no podía existir esa dicotomía que muchos cristianos tenían sobre místicos y aquellos que tienen un trabajo de vida activa, apostólica. Como que los místicos son los que oran y los otros son los que trabajan como si no oraran. Es importante, aquí vemos a un Jesús que mantiene el equilibrio. Muchos cristianos les cuesta o nos cuesta en la iglesia mantener ese equilibrio, pero para Jesús está claro: trabajamos suficiente, vamos a descansar. No hace la dicotomía trabajo y oración, pero vamos a otro tipo de ambiente que nos complemente la vida, para que eso que hacemos nos recree y no nos destruya, porque un trabajo sin descanso es una obsesión o una esclavitud. Es una obsesión cuando lo hace la propia persona. Es una esclavitud cuando lo hace presionado por su dependencia, por supuesto, de su sueldo, presión de los jefes, etc. De tal manera que para Jesús era muy importante que tú y yo descansáramos, que su comunidad descansara,
porque el descanso, como el alimento, el techo, la paga, son parte necesaria y merecida por quien da su 100%. No es como solamente tener ocio. El descanso es la regeneración de las fuerzas, pero también la recreación del amor y la pasión con la que se hacen las cosas. Bien dicen muchos neurólogos que en el descanso el cerebro se reconstituye y por eso es tan importante dormir. Yo mejor voy a apagar esto y me voy a acostar otra vez. Necesito dormir más. Bueno, pero si ustedes lo ven y lo comparten, bien vale la pena. Yo lo hago con mucho amor y mucha pasión. Pero entonces Jesús se sorprende porque llega a un lugar y lo ha alcanzado a la gente por otro camino. Jesús tenía un plan. Traza su plan, quiere conversar con sus discípulos y que le cuenten cómo les fue. Pero la gente se adelanta, la gente necesitada, el caos de quienes están pide y lo necesitan. Y Jesús siente compasión. La compasión es la segunda clave de lectura de esta palabra. Digo la segunda porque para mí es claro que el descanso es la primera. Así como lo es el encuentro, pero el contexto es el descanso. Quieren y necesitan ir a descansar. Pero nos topamos con esta sorpresa. No pueden aparentemente descansar. Y es que ese descanso que él quería es un signo de libertad. Recuerden que en muchas cosas Jesús recrea a Moisés. El pueblo de Israel había sido sometido a la esclavitud por muchos años. Cuando salen de Egipto son libres y ahora pueden descansar. Pero la gente no está acostumbrada. No se siente cómoda porque el descanso implica el ocio. Pero el ocio los lleva a una fatiga por aburrimiento y porque ya tienen que tomar opciones de cómo distribuir su tiempo libre. Y no hay prisión tan fuerte como para alguien que no tiene pasión y creatividad, como tener que decidir qué hacer. Es mucho más fácil para mucha gente que los opriman diciéndoles qué tienen que hacer. Pero Jesús está promoviendo personas autónomas y libres. Por eso los está enseñando a descansar en su tiempo libre. Los está enseñando a disfrutar del tiempo libre, no como quien tiene un limitado tiempo libre, sino como alguien que es libre para usar su tiempo. De tal manera que Jesús, para desconectarse, necesita tomar un rumbo casi secreto. Pero era tanta la necesidad de la gente, tanta ya la fama que tenía, era tanto su poder de sanación y de consuelo, que la gente intuye hacia dónde va. Quién sabe quién de los apóstoles con sus amistades a lo mejor ventila para dónde iban, y Jesús se topa con un montón de gente, una multitud que estaba como ovejas sin pastor. Esa es la diferencia de alguien que puede descansar. El que anda como oveja sin pastor anda desordenadamente en su vicio, en su enfermedad, en su angustia, en su agonía, en su caos. Caos que genera hambre, que genera estrés, que genera deuda, enfermedad. Y por eso viene aquí el gran tema segundo de esta conversación que estoy teniendo contigo, y es la necesidad que Jesús ve de esas personas más que su propia necesidad de descanso. La oportunidad que tiene él de servir más que lo importante del plan que allá se había trazado. Hace algunos años, de hecho la primera vez que vine a México, había escrito David Coleman un libro que se llamaba El poder de la mente flexible, si mal no recuerdo. En ella habla de 3 tipos de mentes: las mentes que son líquidas, que no les importa nada, esos nunca hacen planes, sino lo que venga. Por otro lado está la mente rígida. La mente rígida establece planes y nadie se los puede cambiar. Y sufre mucho cuando por un accidente o una fuerza mayor sus planes tienen que cambiar, porque son esclavos de sus propios planes. Pero está la persona inteligente, feliz y brillante,
que es el que tiene una mente flexible, que es tan sólido como para mantener un plan, pero tan líquido como para adaptarlo a lo que haya que hacer, y eso lo hace feliz y no pasa nada. Es decir, no pasa nada, no. Aprovecha la oportunidad para servir, aprovecha la oportunidad para ganar si va a ganar, o para apoyar a otro a ganar, sanar, lo que tenga que hacer. Digo ganar en sentido de que es algo bueno. Quien tiene esa capacidad es capaz de conquistar grandes cosas porque son capaces de captar una oportunidad y aprovecharla. Jesús en este momento aprovecha una oportunidad, pero no para su bien, sino para el bien de todos los que estaban ahí. Y encuentro en esto dos preguntas. Entonces, ¿no descansaron? Primera pregunta. 2. Entonces, ¿no oraron? Tercero, entonces, ¿no convivieron? Y yo tengo una respuesta que, a partir de la lectura y relectura de esta palabra, me hizo brillar dentro de mí, como esto es lo que pasa. Y la tengo escrita aquí, estoy loco por decírtela. A ver si la puedes apuntar por ahí. Dice, el amor transforma una actividad agotadora en una restauradora. Todo lo que se hace con amor de verdad, no con romanticismo o con un sacrificio así, no, lo que se hace con amor. Barrer un patio, cocinar, deja de ser una actividad desgastante para volverse una actividad restauradora. Y fue tanto el amor que tenía Jesús por esa muchedumbre que estaba como oveja sin pastor, que eso lo restauró, que esa fue su oración y fue la mejor convivencia que pudieron tener sus discípulos y él, sanando, enseñando, sobre todo enseñando. La compasión de Jesús, lo primero que captó fue la ignorancia y las lagunas que tenían esas personas, la sed de Dios, la sed de conocer sobre Dios. No tener datos, sino tener una experiencia de Dios. Porque Jesús no da clases de ciencia sobre Dios. Jesús hace que vivan una experiencia con su piel sobre Dios, que vivan con Dios. No dice el Evangelio que les dijo, pero les enseñó muchas cosas. Seguramente se sentó, me lo imagino sentado en una barca, feliz de poder compartir lo que le apasionaba. A esta hora a lo mejor yo estoy muy cansado, pero no saben lo feliz que soy de poder hacer esta cápsula. Por eso puedo intuir que esa experiencia para Jesús lo sanaba, lo restauraba, lo descansaba, lo conectaba con Dios, porque era su hora et labora benedictino. De ahí tal vez lo tomó San Benito para sus conventos y para sus monjes, que trabajan sirviendo, que trabajan orando, que oran haciendo. Y no hay esa dicotomía que mucha gente tiene, que está loca, que cree que la oración es solo el libro, solo acá. No, eso es una forma, pero también otra forma es cuando tú apoyas a otro a conectarse con Dios, o a conectarse consigo mismo, o a encontrar la verdad, o a sanar. Esto se está moviendo. Soy yo que me apasiona y muevo la mesa donde está la cámara. Entonces la compasión es la marca central de Jesús y sus seguidores. La compasión, a veces hemos creído que es el servicio o la donación. No, pero hay algo que motiva eso antes de la acción, hay algo que lo motiva. Antes de las palabras, antes del qué hacer, hay algo que motiva eso en Jesús. Y es la característica de todos los lugares a donde va, es la compasión. Mucha gente cree que los católicos nos caracterizamos por nuestro amor a María, y no puedo decir que no, pues sí. Por nuestro amor a la palabra, sí. Porque amamos la liturgia y el templo, pues también, etc. Pero Jesús, lo que realmente viene de Jesús, lo que se puede deducir de todos sus actos, es que la compasión es el sello distintivo de todo lo que hace.
No es el culto, no, es la compasión. Lo que hace que Él sufra lo que el otro sufre, que Él se sonría con lo que el otro le alegra, que incluso le duela y le enferme y le haga llorar lo que al otro le produzca muerte. Y es obvio que hoy muchas personas están sufriendo. Esa es la mejor oportunidad para que tú y yo seamos Jesús en sus vidas. Es fácil amar a los que te aman, pero este es el tiempo que necesitamos para ver en la muchedumbre a aquellos que necesitan un pastor, porque justo están como ovejas sin pastor, que necesitan que se les enseñe con tu propia vida, con tu ejemplo, que Jesús los ama, que Dios los ama. Y creo que en este momento pudieras tú ver en la palabra de Dios, como yo veo en este momento, como en muchos momentos, en el Antiguo, en el Nuevo Testamento, cuando al Señor se le pide compasión, Señor, ten compasión de mí, como dices Isaías 54, versículo 8, como dice tan hermosamente, con un poco de ira te escondí mi rostro, por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dice el Señor. Isaías 54, versículo 8. Muchas veces el Señor ha tenido misericordia, que lo ha hecho tener un pensamiento flexible y decir, pues bueno, no los voy a aniquilar. Les voy a perdonar la vida. Muchas veces. Ojalá que hoy el Señor te conceda escuchar tu compasión, dejarte llevar por tu compasión. Porque esa compasión es la que realmente te hace parecerte a Jesús. Y ser compasivo es ser amigable, es ser indulgente, ser cándido. Es no solo pensar en ti, sino pensar en cómo lo que hago afecta al otro, en los demás. Es en pensar en el bien último de lo que hago. Porque en el bien último a veces incomodo a alguien. Eso puede ser. Incomodo a alguien políticamente hablando, incomodo a alguien en su moralismo, puritanismo, en su fanatismo sacralista, sacramentalista, de ver a Jesús solo como un sacramento, que Jesús también es sacramento, nosotros somos sacramentos de Él. La iglesia es un sacramento de Jesús, es un signo visible de su amor, pero es por la compasión, es lo que quiero decirte hoy, es por la compasión, y más en el contexto social que hoy vivimos, un contexto de angustia, de frustración, de tristeza, de duelo, de desempleo, que rompe el corazón, o estás muerto. A mí muchas veces me preguntan, ¿por qué tú no estás en TikTok y haces esos bailes y así? Y yo no puedo. Yo pienso que, bueno, a mí me apasiona esto, pues. Y lo que quiero decirte a ti es que nos apoyemos en eso, en buscar a quién consolar, en buscar a quién apoyar, en buscar a quién levantar, en buscar a dónde está Jesús pidiéndote a ti, ve con ese grupo, ve con aquel grupo, porque eso fue lo que Jesús hizo en ese momento. Organizó nuevamente a los que Él iba a escuchar y les dijo, bueno, váyanse ustedes acá, ustedes allá. Organizó a toda esa masa porque andaban como ovejas sin pastor. Y ser compasivo no significa que tú a todo el mundo le perdonas todo, que los que a lo mejor tú dices, no he perdonado a mi ex. Pues sí, ser compasivo es perdonarle, pero no quiere decir que ahora vas a estar igual que antes. Esa es otra cara de la compasión que es importante aclarar. Que la compasión no es que tú te hagas daño a ti mismo, no necesariamente. Cuando Jesús, que siempre decía, cuando alguien te bofetee, ponle la otra mejilla. Recuerda que cuando a él lo abofetearon, cuando lo estaban maltratando delante de todo el mundo, él no puso la otra, él dijo, ¿por qué me pegas? Ser compasivo no necesariamente es aprobar lo que todos dicen, porque a veces esa compasión la necesitas tú de ti mismo. Darte a respetar, darte tu puesto, es importante. Que también seas compasivo contigo mismo.
es bien importante. Cuando nos ponemos en el zapato del otro, antes nos hemos puesto en nuestros propios zapatos y antes Jesús se ha puesto en nuestros zapatos. Bueno, muchas gracias por haberme escuchado. Siempre digo, voy a solo 5 minutos. Yo le pido al Señor que me ayude a que todo esto que quiero decir lo pueda decir en 5 minutos. Lo voy a intentar, pero no me ha salido. Lo siento mucho. Quiero enseñarte no es la palabra, compartirte una oración que me gusta hacer a mí. Sobre todo porque a veces yo también estoy enojado, ¿no? A veces siento que han sido injustos conmigo o siento que alguien no merece algo que le hicieron y eso me hace sentir un poco indignado. Y cuando me siento así, que alguien me ha hecho algo a mí o yo he visto que alguien le ha hecho algo a alguien más y a mí me duele, yo hago esta oración que me ayuda muchísimo, te la voy a compartir. Es una oración de compasión real, no de compasión romántica, insisto en eso. Está inspirada en una antigua oración hebrea que a mí me gusta mucho. Dice así, con esto termino: Señor, que por mi causa nadie sea motivo de condena. Recuerda que tu ternura es eterna y mejor ten compasión de quien me ha causado daño y dolor, y también de mí, por no haberle inspirado nítidamente tu amor. Amén. Que tengas un día lleno de compasión, de servicio y recuerda descansar, que te lo mereces. Feliz día.